Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología, segundo de bachillerato, y vamos a continuar con el tema de metabolismo, segundo vídeo que grabamos. El primero fue del concepto de metabolismo, concepto de anabolismo, concepto de catabolismo y todos los productos en forma de energía, en forma de poder reductor que se generaban, que eran utilizados por el anabolismo a partir de lo que se formaba en el catabolismo. Bien, en este segundo vídeo vamos a ver, continuando con la nutrición, una de las funciones vitales del ser vivo, vamos a hablar de los tipos de nutrición. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no todos los seres vivos van a realizar la nutrición de la misma manera. ¿De acuerdo? Vamos a clasificar o vamos a tener dos grupos de individuos: los organismos heterótrofos y los organismos autótrofos. Vamos a ver qué son unos y qué son otros. Bien, los seres heterótrofos, ¿vale?, son aquellos que obtienen la energía química, es decir, el ATP, y todos los precursores para la formación de los componentes de oxidación de compuestos orgánicos que ingieren con los alimentos. ¿De acuerdo? Repetimos, los organismos heterótrofos van a ser aquellos que obtienen la energía química y los precursores para la formación de sus componentes de la oxidación de los compuestos orgánicos que ingieren en sus alimentos. Es decir, estos necesitan incorporar alimentos desde el exterior para obtener la energía y para obtener los precursores que den lugar a toda la materia orgánica. ¿Vale? Esto en cuanto, repito, a los heterótrofos. En cuanto a los autótrofos, ¿vale?, podemos hablar de dos tipos o dos procesos. Primero, aquellos que la absorción y la transformación de energía luminosa en energía química, es decir, llevan a cabo o transforman la energía luminosa en energía química, es decir, en ATP, y esto permite formarle moléculas orgánicas muy sencillas a partir del CO2. ¿De acuerdo? El CO2, a partir del aire, es el que actúa como fuente de átomos de carbono. ¿De acuerdo? Este proceso, que es lo que se conoce como fotosíntesis, el agua desempeña un papel fundamental y también son necesarias las sales minerales. ¿Vale? Esto en cuanto a uno. El siguiente proceso que distinguimos dentro de los seres autótrofos es el siguiente. Vamos a ver, las moléculas orgánicas que se obtienen en la fotosíntesis van a ser usadas en todas las reacciones catabólicas posteriormente, lo cual le va a permitir obtener ATP para llevar a cabo sus actividades, ¿de acuerdo? Y también en las reacciones anabólicas, que le va a permitir sintetizar componentes, ¿de acuerdo? Aquí veis entonces los dos tipos o los dos procesos que lleva a cabo un organismo autótrofo, ¿vale? Primero, absorbe y transforma la energía luminosa en energía química, lo cual le permite poder formar moléculas sencillas como CO2, ¿de acuerdo? Es decir, esta es la fuente de carbono, ¿vale? Este proceso es lo que se conoce como fotosíntesis. Y en segundo lugar, las moléculas orgánicas que se obtienen en la fotosíntesis van a ser usadas posteriormente para llevar a cabo toda la formación de ATP, bien si se trata de un proceso catabólico, y ATP que será aprovechado por las reacciones anabólicas para llevar a cabo la formación de los componentes que necesite esa célula. ¿De acuerdo? Perdón. Ahí tenéis entonces la diferencia entre un individuo heterótrofo y un individuo autótrofo. El individuo, haciendo un pequeño resumen, el individuo heterótrofo es aquel que obtiene la energía química es decir, el ATP, y los precursores para obtener todos los compuestos que necesita en su desarrollo a partir de la ingesta de alimentos. ¿De acuerdo? En cambio, los autótrofos van a necesitar que a partir de la energía luminosa formar ATP, esto es la fotosíntesis, se forman moléculas orgánicas sencillas a partir del CO2 del aire, ¿de acuerdo?, que es el que actúa como fuente de átomos de carbono. Una vez que están esas moléculas orgánicas sencillas ya formadas, es cuando puede dar lugar o bien a la degradación formando ATP, que va a ser el que utilicen esos mismos organismos para la síntesis de nuevas moléculas. ¿De acuerdo? Vemos entonces que la diferencia fundamental entre los dos tipos de nutrición radica en que los heterótrofos incorporan o tienen que incorporar del medio
del medio los compuestos orgánicos ricos en energía, mientras que los autótrofos lo que hacen es sintetizar toda esa materia a partir del agua, del CO2, de las sales minerales, gracias a la energía solar. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia fundamental entre un individuo autótrofo y un individuo heterótrofo. Unos necesitan incorporar alimentos del exterior, los heterótrofos, y a partir de ahí la degradación libera ATP, que es la que se aprovecha en los procesos anabólicos, mientras que los autótrofos transforman la energía luminosa en energía química. Esta transformación de energía luminosa en energía química es la que es lo que se conoce como la fotosíntesis, y permite formar moléculas sencillas a partir del CO2 del aire, que es el que actúa como fuente de átomos de carbono. ¿De acuerdo? Decir que, antes de ver dos ejemplos en dos esquemas que voy a poner, decir que además de la fotosíntesis existe otro proceso por el cual las células obtienen compuestos orgánicos a partir de materia mineral, ¿vale? Esto es lo que se conoce como la quimiosíntesis, la quimiosíntesis la realizan algunas bacterias, y la energía utilizada no es la luz, como en el caso de los autótrofos, sino que los autótrofos que acabamos de ver, sino que la energía procede de las reacciones de oxidación y de reducción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hablamos de autótrofos en cuanto a que realizan la fotosíntesis, que es lo que acabamos de ver, o bien quimiosíntesis cuando la energía procede de las reacciones de oxidación y reducción y no procede de la energía solar, como en el caso de los individuos que realizaban la fotosíntesis, ¿vale? Bien, entonces ahí tenéis dos esquemas. Bueno, vamos a ir poniendo primero uno y después ponemos el otro, de lo que sería la nutrición heterótrofa y de lo que sería la nutrición autótrofa. Bien, en el primero, que es la nutrición heterótrofa, ahí podemos ver, o podéis ver, cómo la célula obtiene las moléculas nutritivas a partir de la digestión de material captado por endocitosis, o bien que entra directamente en la célula a través de la membrana. Lo podéis ver ahí, arriba a la izquierda, cómo se produce la entrada, o sea, veis la membrana plasmática, cómo se produce la entrada por endocitosis de las moléculas nutritivas. Intervienen los lisosomas con su función digestiva, se forma la vacuola digestiva, y a partir de ahí es cuando entran en juego las rutas catabólicas, todas las reacciones catabólicas. Se produce la degradación en moléculas más pequeñas. Esta degradación de moléculas más pequeñas supone que se lleve a cabo una degradación hasta CO2 y agua, porque son moléculas orgánicas, y esto es lo que forma la respiración celular. ¿De acuerdo? El proceso de la respiración celular se inicia en el citoplasma, pero se completa posteriormente en las mitocondrias, en presencia de oxígeno, como ya veremos más adelante. ¿De acuerdo? Parte de la energía que se libera en este proceso catabólico se libera en forma de calor, y parte queda almacenada en forma de ATP. Ahí tenéis bien el dibujito, el esquema, cómo las reacciones metabólicas producen o dan lugar a la glucosa, que una vez en la mitocondria, y como consecuencia de todo el catabolismo que ahí tiene lugar, se lleva a cabo la respiración celular, se produce la liberación evidentemente de CO2 y agua, de calor, pero al mismo tiempo veis que se produce una liberación de ATP que es utilizada para otras actividades celulares, para procesos metabólicos, como veis ahí, a partir de moléculas pequeñas, formar reacciones, y a través de las reacciones metabólicas, formar los componentes celulares. O sea, veis todo el conjunto de lo que sería la nutrición heterótrofa. Y por otro lado, vemos ahora a continuación lo que sería la nutrición autótrofa, ¿vale? En la nutrición autótrofa, a partir de la energía luminosa, veis cómo se produce en el dibujo la incidencia del rayo de luz absorbida por los pigmentos de los cloroplastos. Ahí tenéis el cloroplasto en el dibujo. Se van a formar moléculas orgánicas a partir del CO2, a partir del agua y a partir de las sales minerales, ¿de acuerdo? En este proceso, que es la fotosíntesis, se produce una liberación de oxígeno. Ahí lo tenéis en el dibujo, entrada de luz, aporte de CO2, aporte del agua, fotosíntesis y eliminación de oxígeno, ¿de acuerdo?
Parte de las moléculas orgánicas que se obtienen durante la fotosíntesis, ahí veis ahí la formación de glucosa, es el punto de partida ahora para nuevas rutas anabólicas que conducen o que van a dar lugar a la síntesis de nuevos componentes celulares. Veis ahí como ahora en la glucosa, en el dibujo, reacciones anabólicas que van a requerir el ATP, pero ATP que se va a formar en las rutas catabólicas. Veis ahí que la glucosa puede llevar dos vías, o bien ruta catabólica, donde hay liberación, desprendimiento de ATP, rendimiento de ATP, pero para ello es necesario la presencia de oxígeno y eliminación del CO2 correspondiente, ¿vale? Y ATP que va a ser utilizado en los procesos en los cuales la glucosa va a dar lugar mediante reacciones metabólicas a otros componentes celulares que necesite esa célula para su desarrollo. Veis el acople, otra vez el acople que se produce entre el ATP que se produce en el catabolismo y que es necesario en los procesos anabólicos. ¿De acuerdo? Bien, pues este es entonces el vídeo que quería, el tema que quería tratar en este vídeo, los tipos de nutrición celular. Acordémonos a modo de repaso: tipos de nutrición: individuos heterótrofos, tienen que incorporar el alimento desde el exterior; individuos autótrofos, que son aquellos que van a transformar la energía luminosa en energía química, y lo cual le permite que a partir del CO2 se puedan formar moléculas pues más sencillas, es decir, donde el CO2 es la fuente de átomos de carbono. Este proceso se denomina fotosíntesis, pero teniendo en cuenta que es fotosíntesis porque es necesaria la presencia de la luz. Ahora bien, también paralelamente podríamos hablar de quimiosíntesis, ¿de acuerdo?, cuando la energía utilizada no es la luz, sino que procede de las reacciones de oxidación y de reducción, ¿de acuerdo? O sea, y terminarían el proceso autótrofo indicando que las moléculas orgánicas que se obtienen durante la fotosíntesis van a ser usadas en las células para, mediante procesos catabólicos, como veis en el esquema, procesos catabólicos, liberar o rendir el ATP que es necesario para los procesos anabólicos a partir de los compuestos orgánicos que se originan desde la fotosíntesis, ¿vale? Estos temas, aquí únicamente el objetivo de esto es que nos quedemos, que concretemos bien los tipos de procesos metabólicos, los tipos de nutrición, porque todo el cuadro metabólico, todos los cuadros, el catabolismo y el anabolismo, lo iremos viendo en temas sucesivos, ¿de acuerdo? Bien, pues espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias por ver estos vídeos y gracias por estar ahí.